José Paul Mendoza, muchísimas gracias por aceptar la invitación al siguiente masterclass del instituto. Muchísimas gracias, Juan José, a ti y a todo el equipo del instituto por la invitación. Creo que estos espacios académicos son muy relevantes para la innovación tecnológica y en el derecho. José Paul, para las personas que aún no te conocen, ¿nos puedes contar tu background? ¿Dónde estás trabajando ahora? Claro que sí, encantado. A ver, yo soy abogado por la Universidad Cotec, hice una maestría en Derecho Digital por la Universidad Internacional de La Rioja. Actualmente me desempeño como subgerente legal de servicios financieros digitales y fintech en Banco Guayaquil, donde asesoro básicamente a las áreas de producto y a las subsidiarias del banco, en especial Paygo, en todo el desarrollo y la esquematización legal de los productos financieros que realizamos. A la par también me he sumado a la parte gremial en mi trayectoria profesional y soy actualmente codirector del capítulo Ecuador de la Asociación Latinoamericana de Gerencias Legales de la TAM, que es básicamente un espacio de encuentro de los abogados in-house de toda la región. Fantástico. Y de ahí nace el tema de la masterclass, Derecho Bancario 2.0. ¿Para quién está dirigido este taller y qué es lo que veremos? A ver, en este taller yo los quiero invitar y llevarlos por una reflexión a los oyentes de cómo desde el momento de la Edad Media, e incluso mucho antes, cómo pasamos como humanidad de transaccionar con sal, con piedras preciosas y tal, hasta ahora lo que conocemos como dinero electrónico, que ya veremos si en Ecuador existe o no existe, medios de pago electrónicos, incluso, bueno, no en Ecuador, pero en otros países se habla incluso ya de monedas digitales, vamos a ver qué tiene que ver aquí esta famosa palabra Bitcoin y demás, ¿no? Entonces, nada, el público está bienvenido, todos aquellos que tengan un interés por el sistema financiero, por la regulación financiera. Entonces, entre ellos pueden haber abogados, pueden haber, por supuesto, estudiantes de derecho. Ojalá también nos acompañen funcionarios y digamos, personas del sistema regulador ecuatoriano para que también podamos interactuar y conversar de todos estos interesantes temas. Fantástico. Y es que la industria fintech, sin duda alguna, dentro del mundo startup y de venture capital, siempre ha sido la que lidera los fondeos y el interés por este capital de riesgo. Y la respuesta que he visto justamente en los estudios es porque precisamente existe una gran brecha entre, por así decirlo, las personas que no tienen acceso a la banca, las personas no bancarizadas. Hoy en Ecuador, ¿cómo está esa situación? ¿Cómo está esa población no bancarizada? ¿Qué están haciendo la banca? ¿Y cómo va la regulación fintech ayudando a precisamente cada vez a reducir esa brecha? Claro, mira, ese es un gran tema que tú has tocado, Juan José, porque justamente los índices digamos, de cuando un país pasa de ser del tercer mundo, lo que se conoce normalmente, a ya ser algo de primer mundo, justamente tiene que ver con esa reducción de la desalfabetización tecnológica y también, por supuesto, el acceso al sistema financiero. Entonces, por supuesto que el fenómeno fintech, visto como tal, que fintech no es nada más que la aplicación de tecnología a las finanzas, nos permite entender cómo una persona desde su celular en menos de un minuto, en 2 minutos, puede acceder a un crédito, puede tener una cuenta bancaria, puede recibir su sueldo. Si es beneficiario de bonos del Estado, puede recibirlos y transaccionar con ellos. Entonces, esto es un poco un tema de también darle esa facilidad al usuario financiero de poder hacer uso de sus derechos y que pueda ser parte de las bondades del sistema financiero. Entonces, en Ecuador hemos pasado por algunas regulaciones, actualmente tenemos ya una ley fintech desde hace algunos años, existe alguna regulación secundaria que por supuesto en la masterclass me comprometo a llevarles y explicarles a detalle cómo estos hitos regulatorios han ido evolucionando y qué nos falta para llegar y ponernos en sintonía con grandes jugadores del mercado latinoamericano, como son México, como son Colombia, como son Brasil, etc. Fantástico. Y para los abogados que se inscriben en la masterclass, decirles a manera de, por así de preludio, la regulación hoy, qué tan ortodoxa es para abrirle las puertas a nuevos emprendimientos o nuevas fintechs que se quieran crear en el Ecuador, porque muchas veces los abogados seguramente tengan clientes que en algún rato han explorado la posibilidad de iniciar o introducirse en esta industria, pero muchas veces se ve muy alejado,
muy complejo el proceso de constituir una fintech y todo lo que conlleva el eje normativo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué podría esperarse un abogado que quiere asesorar a un nuevo cliente en esta industria? Claro, a ver, yo soy mucho de la idea de que nuestro marco regulatorio tiene oportunidades de mejora y siento que a veces si nos ponemos en retrospectiva o a compararnos con otros países donde ya el esquema fintech ha avanzado ya de algunas décadas, sí, sí tenemos algunas barreras regulatorias que espero conversarlas en la masterclass a profundidad. Pero, por ejemplo, a ver, hay que entender que los requisitos sí son mucho más laxos o más, digamos, fáciles, si se quiere, respecto de un banco. Porque hoy para constituir un banco necesitas 11 millones de dólares, mientras que para constituir, por ejemplo, una entidad de lending o una SEDPE o una de estas que las veremos, es mucho menos el capital de riesgo o este capital social como requisito para la constitución. Entonces, ahora hay otros aspectos un poco más, digamos, operativos que también hay que verse en cuanto a la formación y aplicación de políticas internas de riesgo, políticas de protección de datos, que es un tema muy en boga últimamente, políticas de acceso al crédito, si vas a ofertar créditos digitales, etcétera. Fantástico, fantástico. Y con eso, dentro de los subtemas de la masterclass, veíamos el tema de contratos digitales. Hoy, en nuestro día a día, me ha tocado firmar la típica cuando sacas un crédito o compras algún tipo de electrodoméstico, te hacen firmar pagarés electrónicos desde el WhatsApp. Te doy doble clic y ya está firmado con la clave OTP o con la doble verificación, código semilla. ¿Cómo va avanzando eso hoy en día en el Ecuador? A ver, es un tema muy interesante porque nos hace ver, digamos, la norma sustantiva y también la adjetiva, porque aquí también vamos a tener que ver un poco de derecho procesal, porque, a ver, efectivamente hoy los productos, como tú lo has mencionado, nos permiten entender que la contratación puede ser en línea y esto no es algo nuevo, si se quiere, porque desde la ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, por allá, por inicios del siglo, ya teníamos una ley que nos habla de firmas electrónicas, la Arcotel ha emitido y lo ha ido regulando en el tiempo. Entonces, digamos, y el principio de equivalencia funcional que se le conoce, que la firma electrónica tiene la misma validez jurídica que la firma física. Eso, digamos, lo tenemos todos claros. Pero ahora hay que entender un poco más a ver qué tipos de documentos pueden aplicar a este tipo de firmas electrónicas en el mercado financiero, porque tú has dicho, los pagares electrónicos es un caso de estudio importante porque ahí también, y les decía, la norma procesal en qué interviene, porque si tú le llevas a un juez un pagaré electrónico como medio de prueba, tal vez el juez tenga que ver algunos temas en cuanto a la autenticidad, la trazabilidad, la fiabilidad de dónde fue emitido esto y quién emite copias de ello. Entonces, capaz ahí estamos hablando, no sé, de blockchain. Debería también esta tecnología que ya en el país es permitida también intervenir. Pero bueno, en general también, por ejemplo, si podemos hablar de contratos bancarios, podemos hablar de contratos de mutuos, contratos de préstamo, podemos hablar de contratos de prestación de servicios corporativos, de servicios de casilleros y tal. Entonces, creo que hay algunas cuestiones en cuanto ya a materia bancaria que se conocen como operaciones pasivas, operaciones activas, contingentes, servicios, que nos van a permitir un poco jugar entre estas categorías y entender en cuáles de ellas ya se puede usar este tipo de contratación electrónica. Fantástico. O sea, sin duda alguna, el derecho evoluciona porque evolucionan los negocios. Y si no Total. evoluciona el abogado, seguramente vengan estos nuevos abogados con estas nuevas corrientes académicas que ya conectan precisamente cómo los negocios hoy en día funcionan. ¿Qué más podríamos darle de expectativa a la gente que nos vaya a acompañar Por este supuesto, 16 de mira, julio? yo los invito ampliamente, creo que ustedes conocen muy bien la metodología del instituto y saben que en los cursos y las masterclass los profesores también llevábamos temas que a ustedes les van a interesar, porque a ver, yo quiero llevarlos por una serie de temas que primero entendamos qué es el concepto de intermediación financiera para entender cuál es la posición de la banca como tal dentro de todo este mundo, pasar también por los reguladores, porque a veces como abogados, digamos, tenemos la misión de asesorar a nuestros clientes, sean internos o externos, en cómo transitar todo este viacrucis regulatorio que lamentablemente tenemos en Ecuador. Mientras en países vecinos como Colombia tenemos una sola institución que regula todo, que es la Superintendencia Financiera, en Ecuador tenemos un sinnúmero de entidades como
Junta de Política y Regulación Monetaria, Junta de Política y Regulación Financiera, que la reciente ley de integridad pública las unifica. Hablaremos de las repercusiones jurídicas de eso. Banco Central, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la UAFE, COSEDE, CRI, en fin. Entonces, quiero también explicarles un poco cuáles son las dinámicas de cada una de estas y cómo esto, digamos, apalanca o qué tienen que ver estas instituciones con el fenómeno fintech, porque ya veremos que algunas de ellas también regulan las entidades. Entonces, si yo quiero ingresar un trámite de calificación para ser un agregador de pago, una pasarela de pago, ¿ante quién debo tocar la puerta? Es algo que espero que podamos conversarlo. Lo mencionaba hace un rato, pasando a otro tema. El dinero electrónico se permite en Ecuador. Es una discusión que yo siempre en mis clases la pongo en consideración y genera mucho debate. Ya veremos diferencia entre dinero electrónico y medios de pago electrónicos, que son las remesadoras, que son las sociedades especializadas de depósitos y pagos electrónicos. Y nada, también hablar un poquito de compliance, porque creo que no podemos hablar de innovación si no hablamos de cumplimiento. Entonces, de alguna manera también tenemos que estar alineados en saber cómo están los estándares internacionales en materia de seguridad de pagos, en materia de políticas antilavado de dinero, de antifraudes, de antisoborno y demás, ¿no? Que nos permitan, obviamente, evolucionar y escalar sosteniblemente en el tiempo. Y lo que has dicho tú, importantísimo el tema del compliance en materia bancaria, sobre todo ahora que entra en vigencia la ley de prevención de lavado de activos, en donde se prohíbe expresamente la extinción de obligaciones por valores de más de $10.000 en efectivo. Lo que antes considerábamos inusual, antes considerábamos, se podría decir que mal visto ante los reguladores, hoy pasa a ser prohibido. Entonces, cuando decimos no en efectivo, ok, entonces funcionan los medios electrónicos de pago, el dinero virtual, extinguir la obligación a través de activos digitales que siguen no siendo efectivos. Todo eso da, sin duda alguna, para cortar tela más que un judío. No, sí, ese tema, por supuesto, como tú lo has mencionado, va a generar mucha, digamos, creo que tracción regulatoria también, porque hay un tema interesante, que la ley que tú mencionas, que entra en vigencia el 29 de este mes, habla de los proveedores de servicios de activos virtuales, ¿no? Entonces, ya es una figura jurídica que algunas resoluciones de la UAFE lo preveían hace algunos años, pero ya ahora tiene el nivel de ley orgánica. Y digamos que la existencia de estos proveedores me lleva a que la regulación financiera también hable en sintonía con ello, porque ¿qué son activos virtuales? La ley de prevención ya lo ve, pero la ley o la regulación específica en materia financiera, en materia de sistemas de pagos, donde te dice específicamente qué es una tarjeta, qué es una transferencia, también tendrá que entrar a regular aquello, ¿no? Como sucede ya en los países que ya tienen larga data con esto. Entonces, también quería sumar dentro de los temas que vamos a ver, José, vamos a hablar un poco de InsurTech, de WealthTech, qué son estas cosas, cómo estos fenómenos ya en la ley ecuatoriana estaban previstos y ver un poco cómo estamos hablando de sistemas alternativos de transacción, de crowdfunding digital, de robo-advisors, que ya se escucha mucho, de por qué no la inteligencia artificial para el beneficio del inversionista. Es decir, hay cuestiones que a veces las pasamos por alto y que lo quiero conectar con un tema que también es el sandbox regulatorio, porque ya el sandbox regulatorio es una figura jurídica institucionalizada, donde ya está permitida, donde tenemos regulación expresa en la materia, y que simplemente es cuestión de levantar y armar este muñeco que ya, digamos, ya la regulación me da las herramientas para hacerlo. Y que sin duda alguna sigo creyendo que la falta de consistencia en los sandbox regulatorios no solamente va responsabilidad de los reguladores, sino del no tan buen conocimiento que tienen los abogados para poder sugerírselos a sus clientes, empresas que quieren innovar en el país, pero que no ven un marco regulatorio claro, tal vez por no tener ese acompañamiento legal con un conocimiento sobre el tema de sandbox regulatorio. Creo que estamos dejando mucho sobre la mesa. Así que, sin duda alguna, no me queda más que estar a la expectativa de la siguiente masterclass que veremos el 16 de julio. Y para los que no se alcancen a conectar,
el video estará cargado en la suscripción del instituto. José Paul, agradecerte muchísimo por la aceptación a la masterclass y a este pequeño espacio donde hemos rebotado algunas de las ideas que vamos a tratar. No, Juan José, gracias a ti nuevamente y a todo el equipo que conforma el instituto. Creo que no deberíamos seguirnos quejando como país de que somos un país que no innova, que el regulador no me acompaña, cuando somos desde el sector privado y desde la academia quienes debemos dar estas herramientas para que justamente se hablen de estos temas, que como tú bien enunciabas, como los inversionistas digamos, por qué cuando estos grandes grupos financieros están en sus grandes escritorios con un mapa viendo dónde lanzar el dardo de cuál será la siguiente operación en Latinoamérica, por qué pasan de largo de Ecuador y se van a Uruguay, se van a Colombia, se van a Chile, Argentina, Brasil, México. Debemos entender que justamente eso también está generado por algunas barreras regulatorias y también, como tú dices, el desconocimiento que nos hace que no podamos operar estos tipos de transacciones, operaciones, fintechs y tal, que ya en otros países ya está comprobado que funciona y que justamente, regresando a lo primero, dan acceso a la bancarización, es decir, generan un impacto positivo en la sociedad, en materia económica, en materia incluso de educación y tal. Entonces, no, yo muy agradecido más vale con ustedes por este espacio. Cuenten que traeré las herramientas necesarias para conversar y divertirnos en esta masterclass. Y nada, que sea una clase muy instructiva para todos. José Paul, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.